Y esta noche las sintonías marcan un poco la pauta de este programa tan especial, este programa de despedida. Terminamos aquí nuestra 13ª temporada, se dice pronto. Y si la música anterior hacía que nos sumergiésemos todos al unísono en un mundo de reflexión, en un mundo como distinto, esta ha sido vanguardia de los momentos, vamos a llamarlo, más sobrecogedores. Esta ha sido bandera de los instantes en los cuales la radio se convertía en otra cosa que además se transmite. Es que es simplemente escuchar esto. Y venía Clara Tavoces con sus documentos, venía Javier Pérez Campos con sus testimonios. Muchas personas dicen, ¿por qué dejáis para la última hora, no? No siempre es así. Pero sabemos que nuestra motivación, nuestra misión real no es dar simplemente miedo y que paséis unas noches muy angustiosas, aunque sé que a muchos es lo que les gusta y esperan eso. Bueno, pues si esperan, tienen que ser pacientes, porque el programa expresa un universo mucho más rico. Pero también no vamos a renunciar a una parte que sigue ocurriendo, porque el misterio sigue apareciéndose, porque las personas siguen asustándose o asombrándose, porque los testigos, siendo personas honestas, contemplan cosas increíbles y nos lo cuentan. Y tanto en el archivo de Clara como en los testimonios hemos tenido algunas perlas interesantes. Vamos a centrarnos precisamente en los testimonios, que yo creo que dan mucho para hablar, para reflexionar. Es una segunda parte de reflexión y que a través de la música y la voz de las personas nos va a llevar a esos mundos. Personas tan normales como cualquiera, que de pronto se encontraban con lo imposible. Se incorporan a esta mesa de esta noche tan especial de despedida nuevos amigos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, has visto que ha sido muy mencionado en la hora y media anterior. Tú formarías parte de ambos mundos, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de testimonios. No es fácil conseguir testimonios. Algunos se nos quedan. Y tú has hecho una elección. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido estos cortes exactos? ¿Qué tenían en común? ¿Qué vertebraban esas historias cuando son diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes lugares? Pero conociéndote sé que estaban hiladas por algo invisible, pero importante, ¿no? Sí, yo las he seleccionado. Era muy complicado hacer una selección de todos los testimonios que hemos tenido a lo largo de esta temporada, sobre todo porque cuando creíamos que lo habíamos escuchado todo, de repente llegaba un caso que nos dejaba impresionados, especialmente impresionados. Y he intentado hacer una selección de esas imágenes que a mí se me han quedado grabadas en la retina, que todavía no he podido olvidar por la fuerza que tienen, e incluso otros muchos casos que, si recordáis, sirvieron como para levantar la veda, ¿no? Como para hacer que muchas otras personas pues aceptaran que eso que habían vivido no era tan fuera de lo común y se lanzaran a contar también otras experiencias. Nos acompaña Clara Tavoces. Clara, compañera. Muy buenas noches. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, milenaria? Bueno, te lo voy a preguntar luego, ¿vale? Vale. Ya en Mérida tuvimos una oportunidad de auténtica fiesta. Hemos homenajeado a nuestros oyentes, que creo que es lo mejor que tenemos, y los que nos mantienen ahí. Y ahora estamos también recordando esos espacios un poco de sombra, que siguen estando ahí. Una gran sorpresa, y los testimonios son parte de eso, es, bueno, esta mujer, ¿cuántos casos nos trae, no? O sea, este archivo no se agota nunca. Decíamos, sí, claro que se agota, pero es increíble porque une lo que ha dicho Javier Pérez Campos perfectamente con tu trayectoria en Milenio, que es que cada caso, cada historia tenía un factor diferencial. Lo decía antes Paco Pérez Caballero. Las personas se creen que es sota, caballo y rey. No siempre es así. El misterio tiene muchas caras, es poliédrico. Y aunque los casos parezcan parecidos, siempre hay un factor diferencial que a veces es precisamente el que se nos queda y el que se queda en la audiencia, ¿no? Como una imagen muy fuerte. Sí, es verdad. A veces parece que dices, bueno, sí que nos van a contar otro caso más de pues ruidos extraños, visiones de sombras, psicofonías, etcétera. Pero todos los testigos, yo recuerdo a todos los testigos de una manera diferente. Cada uno me ha destacado por un motivo distinto, y también veo yo que la fenomenología, como la vive cada persona, es muy diferente. Y esto hace que a la hora de contar el caso, a la hora de exponerlo, vemos que ha habido de todo. O sea, se ha habido hasta casos en los que estaba el maltrato, casos en los que la sugestión jugó un papel importante, otros en los que realmente era puro terror. Hay un poco de todo, como las personas, que son luces y sombras. Pues yo creo, Carmen, que deberíamos reflexionar esta noche también, a través de los testimonios, qué mundo se nos abre. ¿Ha evolucionado el misterio? ¿Sigue en la misma madeja
imposible de desentrañar, nos habla, ha sido diferente para nosotros, nos ha dado alguna lección, nos ha impresionado más que otras veces, sigue siendo todo lo mismo. Luego reflexionamos, si te parece. Creo que es importante para reflexionar, aunque podríamos hacer perfectamente un resumen con todas las historias de Santi, evidentemente. Pues está Santiago Camacho como parte fundamental de este programa, y también para ir un poco al epicentro. Vamos a ver si lo logramos en esta hora, chicos. Al epicentro de eso que él fundó como término, o lo lanzó en la radio, que a mí me encanta, que es, lo sabes, ¿no? Campana de irrealidad. Vamos a meternos una hora en la campana de irrealidad. ¿Qué te parece, Santi? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que me parece estupendo, y es que tenemos que intentar ponernos en los pies de la persona que vive el misterio. Muchas veces, cuando escuchamos una de estas historias en la soledad de nuestro cuarto, con la luz apagada, con los cascos puestos, pues nos da como miedito, pero nos da el miedito del que lee un relato de terror, casi, y eso es muy curioso. Muy pocas veces reflexionamos realmente de que estamos oyendo una experiencia real. Lo tomamos como algo lúdico o pasatiempo, sí, ¿no? Se puede ver en los tweets, se puede ver en las redes sociales. ¡Ay, que hoy no nos habéis hecho pasar mucho miedo, tal! Es que ha habido gente que ha pasado ese miedo de verdad. Entonces, si hiciéramos un poco uso de nuestras neuronas espejo, de la empatía que deberíamos de tener todos, y nos pusiéramos por unos segundos en los zapatos de esa persona que entra en esa campana de irrealidad, que no es ni más ni menos que todo lo que creías, todo lo que eran los pilares firmes de tu realidad, en un momento, por una visión, por un ruido, por un acontecimiento, en 30 segundos todo eso se viene abajo, y el mazazo que supone para una conciencia, para un espíritu, para un alma, pues yo creo que daría bastante más miedo, y desde luego cogerían todos estos relatos una dimensión diferente. Con Fermín Agustí, por supuesto, como decíamos antes, siempre zascandileando en el fondo de este programa y generando también contenidos para que esto sea como es, y nuestro compañero Carlos Ródenas en estos programas especiales. Le agradecemos que nos ponga ahora estas músicas, porque van hiladas a lo que vamos a contar. Y yo creo que cada historia nos va a hacer ir un poco más allá. ¿A dónde? Ni yo mismo lo sé. Así que, Javi, preséntanos el primer testimonio que has elegido y por qué. Son flashes simplemente, no queremos escuchar el testimonio entero, son flashes que nos conectan además con momentos de radio muy intensos. Decía Santiago Camacho, no nos habéis hecho pasar miedo, es que tampoco es la obligación, y yo creo que ni el sentido, pero luego podemos reflexionarlo también juntos, ¿vale? Yo creo que no es el sentido. Cuando uno quiere dar miedo, se convierte en parodia, no da ningún miedo. Cuando uno está obligado o pretende generar un estímulo, es mi opinión, luego lo debatimos, en el oyente espectador, adrede, ahora voy a meter miedo, eres pura ficción. El miedo es espontáneo. El miedo, sabemos que hay temas que pretendemos o creemos que van a dar miedo, luego los desarrolla uno y tampoco da para tanto miedo. Hay otros temas Depende. Que uno... No te da miedo a lo mejor a ti al contarlo, pero la gente que lo está recibiendo, hay mucha gente que tú crees que no le va a dar miedo, también pero es lo que recibes, el feedback es, estamos debajo de las sábanas, ¿ya? No sigáis contando eso. Quizá nuestra perspectiva situación. Es muy diferente. Exacto, ya también, claro. Pero hasta en mí, te quiero decir, con tantos años de todo esto, yo hay historias que no tengo ningún interés, en el sentido de que esto no me va a provocar ningún estímulo especial, y caramba, justo la que no estaba, digamos, nadie predispuesto a que esto era terrorífico, es la que da miedo de verdad, porque hay una imagen, porque hay un testimonio, porque hay una voz que realmente es muy potente, ¿no? Bueno, vamos allá, no nos enrollemos, o no me enrollo. Javi. El primero que hemos seleccionado es uno que nos demuestra que el misterio en ocasiones conspira, ¿no? Parece que en algunos de los testimonios, de repente, un acto desencadena a otro a otro, de una manera absolutamente imposible, pero que sin embargo, en un momento determinado, parece que algo, una fuerza invisible, te empuja, ¿no?, a un lugar determinado donde el misterio está aguardando. Y en este caso es lo que le ocurrió a Adrián, un motero que regresaba de Cheste. Él iba a Estepona, nunca había tenido ningún problema con su moto, y de pronto, a mitad de camino, cuando sus compañeros le adelantan, la moto empieza a fallar, le empieza a dejar tirado en medio de una cuneta, en medio de una carretera oscura, y él se ve obligado a dejar de lado el viaje y hospedarse en un lugar muy concreto que quizá, de otra manera, jamás en su vida habría visitado. Y lo que le ocurre le deja marcado de por vida. Él dice que esa noche, en ese lugar tan inhóspito, siente un miedo que nunca antes había sentido. Vamos a escucharle.
Me dijo un compañero que siguiera por delante, que en Ventaquemada, antes de Granada, habíamos estado allí que estaba bien. Y yo seguía con la moto perfecta, y era justo antes del desvío, la moto se paró. Por fuerza me tuvo que meter en el desvío. Me desvié ahí y la moto volvió a arrancar y llegué, cogí la habitación. Era una habitación, no un hotel, son como apartamentos, bungalow. Llegué allí, me quité mi ropa, mi equipaje y me tendí en la cama. Apagué la luz y cerré los ojos así y me tumbé para el lado. Y vi claramente, muy claramente, dos muchachos, uno con una camisa naranja y otro con una camisa celeste con un gorrito. Uno me saludó y otro me levantaba el dedo gordo como diciéndome bien. Entonces yo pestañeé, yo no me lo creía, digo, esto no puede ser, será cansancio. Y me volví, y al volverme, vi en el suelo un hombre vestido de negro entero. Me encendí la luz corriendo, allí desaparecí todo, yo no vi más nada, tuve que dormir toda la noche como encendía, y muerto de miedo la cuerda de la moto, la amarré al pomo de la puerta y me hice un nudo en el pie, por si entraba alguien, porque yo no sabía ya, estaba muy asustado. El hombre coge tanto miedo, este motero avezado, que se hace un nudo en el pie con la puerta para que no entre nadie. Hay una descripción que es rarísima, de las más insólitas, ¿no? Lo que hablábamos de que siempre el misterio, sea lo que sea, te da una imagen nueva. Los dos niños, que ya es tremendo, y un hombre vestido de negro, que no es la única vez, por cierto, tumbado en el suelo. Que es tremenda la imagen, pero a mí me impresiona también la de este testigo tumbado con la cuerda atada a la puerta para ver si alguien había entrado, porque él decía que lo primero que piensa es que le han dado una habitación donde hay alguien. Cuando enciende la luz y no hay nadie, es cuando se preocupa. Y entonces teme al exterior, a que haya alguien que pueda entrar. Y él asegura que a la mañana siguiente, cuando cuenta en la recepción de ese lugar, de ese hostal, lo que le ha ocurrido, la mujer le sonríe con una sonrisa un poco extraña y decide no contarle mucho, ¿no? Pero él intuye que no es el primero ni el último, probablemente, que había vivido algo así en esa habitación. ¿Qué os sugiere? Es decir, esta historia, vemos una persona que creo que no tiene mucho que ver con el misterio, le vemos con esa agitación, y lo contaba tiempo después, que aún se mantiene, ¿no? El testigo, cuando ocurre algo un poco mágico también, cuando el testigo, aunque sea alguien frío, vuelve a recordar la historia y meterse dentro, hay un instante de esos de clip donde ya vemos que es como transportador de una historia, que la historia incluso es más importante que él mismo, que se empieza como, vamos a decir, a emocionar y a detallar muchas cosas que a veces, a mí me ha ocurrido en la televisión muchas veces. ¿Por qué? Porque en la televisión estás viendo habitualmente a tu lado a ese testigo, ¿no? Y yo les veo que están recordándolo y que en su cerebro empiezan a pasar cosas, que están recordando cosas, elementos que yo creo que tenían sepultados en la memoria, que la emoción es tan fuerte al revivirlo, y a veces es la primera o segunda vez que lo cuentan a alguien, que eso empieza a aflorar con todo su detalle, detalles que tenían perdidos y que emergen. Esta historia es de las potentes, complejas. Aquel hombre no osó jamás volver al mismo sitio, ¿no? ¿Qué habría ocurrido ahí? No descubrimos nada, por cierto, en este aspecto, como muchas veces, ¿no? No supimos qué había pasado en esa habitación, en ese lugar. No, pero a él lo que le impresiona además es que su moto nunca antes de esa noche había dado ningún problema y nunca después lo dio. Es decir, fue justo en ese momento, casi cuando estaba pasando por ese hostal de Ventaquemada. ¿Y eso era parte de la campana y de realidad, compañeros? Sí. Es como la Sí, película, sí. exacto, vamos a hablarlo. Totalmente, Es como la película de terror que te va conduciendo y dices, no, por ahí no, y te va conduciendo toda la circunstancia hasta ese sitio. ¿Os acordáis de los reporteros de televisión española que iban a cubrir un asesinato también, que le habían cortado la cabeza a un hombre y se quedaron en un hotel donde tampoco tenían que quedarse? Se quedaron Con Miguel en ese Porcel. hotel, con Miguel Porcel. Les dan 3 habitaciones, cada una de ellas en una planta, y los 3 viven situaciones terroríficas, lo mismo como si hubiera una persona dentro de las habitaciones. Ellos además narraban como si alguien estuviera como con los papeles, un papel de periódico, como si estuviera arrugándolo así, y narraban perfectamente cómo detrás de una de las puertas, de la puerta que daba acceso a la habitación, parecía que se asomaba alguien. Bueno, Cuando se asomaba tú un estás- tronco humano, dijeron, la mitad de una persona se asomaba en mitad de la noche, ¿no? Cuando tú estás en un sitio desconocido, que no es tu hábitat natural, ¿no?, donde pernoctas normalmente, y te ocurren esa serie de hechos, además tan impactantes, algo te ha llevado hasta allí. No es por casualidad. ¿El qué? Y Es de lo eso que casi no nunca sabemos. se habla, es curioso, es un buen a mí tema. me pasó una vez esto, pero te estoy hablo cuando éramos niñas. Cuando éramos niñas, en un viaje que hicimos, o sea, yo en estos temas ya no, o sea, sí tenía interés porque yo siempre he tenido interés desde muy niña, pero quiero decir, te estoy hablando de cuando era una niña, no estoy hablando ni siquiera de adolescente.
un viaje que hicimos por Asturias, en coche, mis padres y mis hermanas. Y llegando en un pueblo de Asturias, que yo ni siquiera recuerdo el nombre, te estoy hablando hace muchísimos años, el coche se queda sin gasolina. La suerte, entre comillas, es que el coche se quedó en un sitio muy cerca a la entrada de un pueblo enano, de estos que tienen 4 casas. Y imaginad una situación de un padre con su mujer y sus 4 hijas pequeñas, que ¿dónde te metes a dormir? Y nos hicieron un favor, fueron a la gasolinera, me hicieron un favor de, bueno, pues aquí hay una casa grande donde está vacía y pueden pasar la noche y tal. Nos dieron una llave de estas de hierro antiguas, nos abrieron la casa y nos dejaron en la planta de abajo. Ahí nos quedamos y aquella noche no pudimos dormir nadie, porque escuchábamos constantemente en el piso superior que no había nadie. O sea, era una casa de pueblo, no era un edificio ni nada de esto. Todo el rato pisadas, como si hubiera vida y actividad en aquella casa. Por la mañana nos fuimos y estuvimos comentando, pues no podíamos pegar ojo. Fíjate que estas cosas nos dan miedo y evidentemente asustan al testigo, pero de una forma irracional, porque a fin de cuentas estamos programados biológicamente para desconfiar de lo que se sale del orden natural de las cosas. Pero ¿cuántas de estas veces ha habido un peligro real para el testigo? Probablemente muy pocas. Llevaba todo el rato dándole vueltas a la cabeza a ver si me acordaba de un caso, y sí, alguno de película, de ataques muy directos y temas poltergeist, cosas muy extremas. Pero estos casos de visiones, curiosamente precedidos de esa extraña casualidad, yo me gustaría pensar que hay algo que en algún sitio decide que la trayectoria vital de una persona dice, mira, ya está bien de tu mundo pequeñito, de tu mundo material, de tu orden absolutamente pulcro, impecable de cosas, y por la razón que sea, te va a venir bien un cambio de perspectiva. Y se te va a parar la moto aquí. Bueno, pero admitir eso es admitir tremendas complicaciones cósmicas, incluso, ¿no? Metafísicas. Alguien ordena las cosas. Claro, fíjate que en todas las tradiciones esotéricas se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Pero el maestro no tiene por qué ser un señor mayor con una barba blanca. El maestro puede ser un niño que te cuenta una historia. El maestro puede ser un suceso que te hace cambiar de perspectiva. El maestro puede ser una enfermedad. El maestro puede ser muchísimas cosas. Jolín, qué bueno es eso, Santi, sinceramente. Porque claro, estamos pensando, ¿el maestro quién es? Claro, las enseñanzas pueden venir y a todos nos ha pasado. No sé si estáis conmigo y ahora seguimos con más testimonios, pero es que esto es interesante, ¿ves? ¿Por qué el motero le pasa todo eso? Él ya interpreta que está ocurriendo algo que no controla y que le está conduciendo a un lugar. Nunca os ha ocurrido, seguro que a la audiencia le ha ocurrido, ¿no? Y lo están sintiendo muchos en cualquier lugar de España y del mundo, ¿no? Que es un poco la magia de la radio. Tú ves que están siendo mal las cosas y ves que es que está precipitándose todo hacia mal, que tienes que cortar en algún momento la racha de mala suerte, algo que te está... Es un día complicado, os ha pasado a todos, ¿verdad? Y dices, y es que después va a salir mal esto, me voy a tropezar aquí, tenía que pasar esto. Es como si hubiera como dinámicas en las que uno entra o no entra. Yo estoy recordando, como ha hecho Clara ahora, una escena... Claro, ¿qué escena te viene a la memoria? A veces no sabes por qué es esa escena, simplemente salta. Escuchando a Clara, yo me acuerdo de una ocasión, una investigación entre las localidades de Sabadell y Tarrasa, que me empecé a liar y era mi habitual en mí empezarme a liar, y entonces ya había tomado unos conductos que no eran los que tenía que tomar. Y os hablo de una época, Santi la vivió bastante de cerca, de soledad absoluta investigando, ¿no? Un cuaderno y una cámara y punto. Y entonces no sé qué hago, pero decido que mala suerte tras mala suerte tras mala suerte. Hablábamos antes con los reporteros. Y entonces camino desde Sabadell, salgo en esta radio de Sabadell a un barrio que desde luego no era el más acogedor y digo, bueno, es que ya en vez de ir hacia atrás y coger el tren, me voy andando. Pero yo ya era perfectamente consciente de que llevaba 3 o 4 decisiones que no eran las buenas. Y me voy metiendo y entonces eso es un bosque. Quien conozca la zona, es un bosque y son unos 6 kilómetros. Y la vía férrea al lado. Y ya me doy cuenta y digo, anda, si estoy donde los suicidas que se lanzaron a la vía del tren para matarse de Tarrasa. Y yo sé cómo interpreto eso. Que ya
jolín, voy, no voy. Si voy ya me estoy metiendo un poco, no estaba previsto esto, porque yo buscaba otra historia. Pero venga, vamos. Nadie. Y atardecer. Y me voy metiendo por el bosque y veo un edificio muy grande que yo entonces no conocía, un hospital abandonado. Y tú dices, es que sé que voy camino de una película que no va a acabar bien. O sea, estoy tomando decisiones que... ¿Cómo deshago este bucle? Y os digo que la escena que es tremenda es que yo estaba en un bosquecillo, no llevaba linterna, son 2 núcleos urbanos, pero es una zona como muy deshabitada. Y claro, de repente lo que veo es una persona de pie, mirando a la nada, sola, con los brazos muy pegados al cuerpo, con un traje como antiguo, y yo tengo que pasar por ahí al lado. Y yo estoy diciendo a mí mismo, ¿ves? Es que te va a ocurrir algo con este señor o con alguien en un lugar completamente desolado, donde no podía haber o no debería haber nadie. Hablamos de una estación abandonada. Y luego, según entendí o me dijeron, era alguien de un psiquiátrico que está ahí cerca y que a veces las personas pasean por esa zona, ¿no? Pero os quiero decir, hasta el explorador a veces se mete en bucles donde tú dices, algo me está empujando hacia áreas extrañas, ¿no? Y muchas veces el misterio es cuando aparece. O sea, tú sigues indagando en eso, te dejas llevar y es cuando aparece la aparición, cuando aparece el símbolo, cuando aparece el mensaje extraño, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a este hombre? ¿Vamos con lo siguiente? Sí, hablaba Santi de que gran parte de estos fenómenos suelen acabar bien, no hay casos de agresiones prácticamente, ¿no? Sin embargo, hay un lugar muy cerca de aquí, del estudio 1 de la cadena SER, donde, por desgracia, no todo acabó así. Nosotros pudimos conocer a Tomás Suárez, una persona que es vigilante de seguridad de un auditorio de música, que además pues está muy curtido en trabajar en lugares abandonados, en todo tipo de sitios, y sin embargo nos decía que trabajando en este auditorio musical él estaba aterrorizado porque había vivido todo tipo de fenómenos. Uno de los más visuales, que parecen casi de película, es como al entrar a un camerino y volver a abrir la puerta para comprobar que todo estaba en orden, se había encontrado de repente que alguien había colocado un piano justo en la puerta de ese camerino impidiéndole la salida, y que tuvieron que salir a gatas para poder ir al exterior y ver si había alguien dentro del edificio, porque estaba completamente cerrado. Nos hablaban de ruidos, de pasos, de todo tipo de cosas que sus propios compañeros habían vivido. Pero en este caso había un elemento diferenciador. Habían llegado a fotografiar a ese personaje y había compañeros que lo habían pasado muy mal, que incluso habían llegado a morir de miedo. Hubo una vez que hicieron como una especie de campaña fotográfica para lo que es para promocionar conciertos y demás. Hicieron como fotografías, lo que es de la sala limpia, vacía, y lo que es iluminada, ¿no? El señor este se quejó, decía, pero vamos a ver, vosotros no me dijisteis que esto estaba vacío, como a la dirección de allí. Dice, sí, estaba vacío, estaba limpio, estaba todo. Entonces, ¿esto qué es? Y se veía como una sombra negra, como en una butaca, pero como si fuera en negativo, como si estuviera allí sentada mirando. Ese mismo día me quedé mirando escaleras para arriba, y le digo, oye, Javi, digo, ¿no me comentaste que esto se quedó vacío? Y dice, sí, no hay nadie. Y le digo, ¿te puedes asomar un momento? Sí, y había como arriba del todo, apoyado como una barandilla de metálica, como una silueta negra mirando para abajo. Se veía que era como el típico frac, el típico traje de un director, una cosa así. Nos dimos la vuelta, cogimos unas llaves y tal, y a la que fuimos miramos para arriba, la sombra ya no estaba apoyada en lo que las escaleras. El acoso era bastante fuerte, muy fuerte, porque te encerraba, lo que he dicho, te golpeaba, te empujaba, te sujetaba. Fue curioso porque estábamos hablando de, yo me casaba además en mayo de ese año, y de repente se empezó a poner mal, se encontraba mal, y de repente oí un golpazo y me llama una señora limpieza que estaba limpiando dentro, muerta del susto, Javi, Tomás, Javi, y entré y estaba completamente gris, asfixiado, agarrándose a mí, intentándome decir, pero con una cara pero completamente desencajada. Y resulta que fue a morir de lo mismo que murió todo el mundo. Parada cardíaca por un estado de shock o un susto o algo así. Hablabas de testigo, Javi, de varias muertes en un mismo edificio.
Y hablaba de un compañero que muere en sus brazos después de una serie de fenómenos, visiones, fotografías. Decía incluso de gente que había ido allí a ver algún concierto y que también era muy habitual ver a la ambulancia en la puerta llevándose a algunas personas. Es decir, que hablamos de cosas muy tremendas. A mí este caso me recordaba especialmente, por ejemplo, a lo que nos contaban en las Urdes. A mí me sorprendió cuando llegamos a las Urdes y la gente está habituada, acepta de forma cotidiana que una persona puede morir de miedo, que una persona que se ha enfrentado a algo extraño puede enfermar hasta llegar a morir. Y había decenas de casos de gente que nos lo explicaba y que nos lo contaba con toda naturalidad. Quizá porque estas personas es verdad que eran especialmente temerosas de todo este tipo de fenómenos. Quizá eso sería lo que tenían en común todas las víctimas del miedo. Pero efectivamente había muchos casos como este de gente que había muerto de miedo. Propio de las culturas dirán algunos más primitivas, ¿no? Creer que el miedo puede enfermar, pero es verdad, en algunos lugares eso está todavía vivo. Precisamente en las Urdes, uno de los casos que recogías junto a Israel Espino era muy, muy, muy sencillo en apariencia y con una carga de profundidad tremenda. Es un pueblo donde empiezan a escuchar unos lamentos, el aire transporta unas voces como de niños y lamentos, la gente interpreta que es como una especie de canto fúnebre que se está produciendo, y a mí lo que me impresionó en el testigo que grabó Javier es que la gente se encerró en el pequeño pueblo. Yo veo ahora mismo el pueblo, el aire, un pueblo solitario, si no me equivoco era Río Malo de Arriba o algún Casares de las Urdes. Casares de las Urdes, todos cerrados. Y eso pasando por el exterior del pueblo, ¿no? No había visión, no había procesión de nada, no había figura, era simplemente unas voces que llevaban tanto significado en su fuerza que la gente se escondió cada uno en sus casas, pero todo el mundo lo recordaba. Sí, y lo definían como un llorio inmenso. Un llorio inmenso. El llorio inmenso en el que flotaban voces de niños, de ancianos y de gente mayor, justo la noche en que había fallecido un vecino. Eso es muy campana de realidad, ¿eh? Eso es absoluto. Sí, ¿os acordáis de esto? Me está recordando muchísimo a lo de las plagas y a la maldición de los primogénitos, ¿no? De que se encerraban en las casas y pintaban una cruz con sangre para que esa maldición no llegara a esas pestes y esas... Cuéntanos. En la Biblia. Y todos estaban ahí encerrados y la maldición, entre comillas, pasaba de largo de aquellas casas que habían sido marcadas. Es un poco esa mentalidad mágica, ¿no? Sí, como en todas las culturas. En Marruecos veíamos, si recuerdas, si quieres, esas manos que ponían en la entrada de las casas, y también los ojos que también los ponían para que precisamente el mal pasara por delante de ellos y no llegara a entrar en la casa. Que ha sido símbolo de tantas cosas. Había unos poblados en Túnez, la frontera con Argelia, que la mano negra era muy antigua y era tan expresiva que se asemejaba a las manos prehistóricas. Era mucho más moderna, pero tú veías en mitad de la nada, en una zona de frontera ya con Argelia y delicada, y intuías, y nos lo contaban, dices, claro, para ahuyentar al mal espíritu, ¿no? La mano que frena, pero la mano negra en mitad de esa cal, las casas se encalaban, se respetaba la mano, y la mano igual puede tener 800, 900 años. Y otro de los casos, si recordáis, hay algunos testimonios que de pronto, como decíamos, levantan la veda, hacen que mucha gente salga a contar cosas cotidianas, más cotidianas de lo que creíamos en ocasiones. Hace 2 temporadas contamos el caso de los vigilabebés, una familia que había visto a través del monitor, del aparato de vigilancia con el que veían a su hijo en el dormitorio, pues veían que de pronto entraba alguien que no era ningún familiar, que no era nadie que conocían, que en ocasiones hacía un gesto como ir a besar la frente del niño. Pues este año recibimos un caso muy parecido y que era especialmente llamativo también, porque precisamente el testigo directo no se había atrevido a hablar. Esta mujer, que trabajaba como enfermera cuidando a una anciana en una casa, todavía estaba tan impactada. El caso nos llegaba cuando acababa de ocurrir, que la mujer no quería hablar, y nos llegaba de manos de José Antonio, un familiar muy directo, que nos contaba lo que había ocurrido en una casa de Puerto Llano unas noches antes de escribirnos y de contarnos este testimonio. Yo creo que en su voz se nota todavía la viveza de que acaba de ocurrir. Todo comenzó porque señora que yo conozco le salió un trabajo para cuidar a una persona mayor que tenía diabetes y su habitación le pilla un poquillo retirado de la mujer mayor. Recuerda que una sobrina suya tenía una cámara de videovigilancia de bebé. El problema es que desde el primer día que instala la cámara, a la mujer mayor
ella veía como un destello de luz al lado de la mujer. Pasados los días, el miércoles por la noche, seguía viendo esa luz de vez en cuando, no estaba siempre, aparecía ahí algunas veces y otras veces no estaba. Y cuando de repente el miércoles por la noche, una de las veces que mira la videocámara, ve que hay una silueta de un hombre tumbado al lado de la mujer. Un hombre mayor, con un pijama azul, con botones, va corriendo a la habitación pensando que ha entrado alguien o que hay alguien ahí, y cuando llega a la habitación ve que no hay nada. Vuelve a la habitación, mira otra vez la videocámara y sigue viendo que allí hay un hombre. Y ya se asusta mucho porque el hombre encima la estaba mirando como si supiese que ella estaba al otro lado de la videocámara. La reacción que tiene es de morirse de miedo, de estar tapada hasta arriba y esperando que sean las 7 de la mañana para levantarse. Y claro, cuando son las 7 de la mañana va a despertar a la mujer y le pregunta qué tal había pasado la noche. Y había dicho que había dormido genial, que había dormido muy bien la mujer porque había dormido acompañada de su marido. Y su marido ya ha muerto 8 años. A veces decíamos, cuando creemos que todo está contado, pasó hace más de un año, pero esto es una especie de recidiva, ¿no?, de toda esa historia. ¿Hay casos nuevos o el misterio adopta nuevas formas que no teníamos controladas? El caso de los vigilabebés creo que fue un instante importantísimo en la historia del programa, de radio y de tele. ¿Por qué? Porque tampoco habíamos escuchado muchas historias de esos elementos tan cotidianos para vigilar a los bebés, y de repente un solo caso se convierte en un icono, es curioso, y decenas de personas nos transmiten sus historias. ¿Os acordáis? Algunas sobrecogedoras. Bueno, es como si el misterio buscase, como decía Santiago, sus formas de dar su lección magistral, como tú lo has dicho. En este caso, bueno, para rematarlo, había un detalle como muy estremecedor, muy concreto, que es que hacía aparecer a esta historia pues una de las historias para no dormir, sí. Porque de pronto descubren, cuando van a hablar con la mujer, aquí ya en compañía de este hombre que nos cuenta la vivencia, descubren una foto en el dormitorio, que es la foto del marido. Y la mujer reconoce perfectamente a ese hombre que estaba viendo a través de la videocámara. Y no solo eso, sino que le cuentan que ese hombre había muerto unos años atrás y había muerto en casa con el pijama puesto, con el mismo pijama con el que ella lo veía a través de esa imagen verdosa. Claro, en este caso era una mujer, no sé luego si moriría a los pocos días o no. ¿Cuántas veces, si pusiéramos una cámara cerca de un moribundo, podríamos recoger, yo lo dejo ahí como... podríamos recoger si hay alguien que lo acompaña en los últimos momentos? Se han hecho experimentos, ¿no? Se han intentado, por lo menos, lo que se ha captar intentado, cosas alrededor de un moribundo, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Pero se han intentado más el alma, si sale el alma, fotografías del alma, si cuando abandona el alma nuestro cuerpo pesamos menos. Pero yo creo que el intentar captar esos seres que parece que vienen a buscarnos cuando estamos en los últimos momentos y que tantas veces cuentan, ¿no?, familiares que han estado con personas moribundas, siempre te dicen, es que me ha venido a buscar mi madre, o es que mi marido ha venido por mí, o te preguntan por el familiar que ha muerto hace años. Si pusiéramos cámaras en esos últimos momentos, ¿lograríamos captar algo? Yo creo que no, porque creo que pasa en otro lugar. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero recordar, por ejemplo, el caso de la doctora Hanna Fernández, neurocirujana, que visitó el programa hace no muchas semanas y que hablaba de esa experiencia con su padre moribundo, y que empieza a haber gente alrededor en la habitación que reconocía como antiguos amigos muertos de su padre, que había llegado a conocer de niña, que aparecían de repente. Pero la gran pregunta que hemos hecho más de una vez, ¿no? Tú pones una cámara y el misterio aparece. Eso está ocurriendo en algún lugar que tampoco, aunque se grabe, ¿eh? Luego nunca, no eran grabaciones, eran cámaras que captaban algo. Claro, con los vigilabebés pasa, ¿no? Porque tú estás poniendo una cámara para algo bueno, para ver que tu hijo está perfectamente. No se considera tan bueno el pasar al otro lado, con lo cual no se utilizan esa serie de elementos. No se utiliza una cámara para grabar los últimos momentos de una persona porque es muy fuerte en algunas circunstancias. Si tal vez en esas circunstancias se experimentara, no sé lo que podría sacar. Y luego que es una evolución lógica. Anda que no hemos tenido noches de psicofonías, muchas de ellas patrocinadas por Clara Tauces, en este programa, y estamos hablando de un fenómeno que antes de la Segunda Guerra Mundial era inédito porque no había grabadoras. Incluso tuvieron que pasar más de una década desde que empezaron a haber las grabadoras a nivel de consumo, hasta que alguien casualmente identificó el fenómeno y empezó a experimentar con él.
Según se van añadiendo elementos tecnológicos a nuestra vida, probablemente la causa paranormal encontrará otros medios para manifestarse. En cualquier caso, puede que los smartphones, los ordenadores, tengan su propia fenomenología paranormal que todavía no ha identificado nadie, porque nadie se ha topado con ella. Se transforma el tiempo. O se ha topado y ha dicho, qué raro esto, no le doy mayor importancia, y pasamos hasta que alguien sí se la dé a lo que sea de raro o no, que pueda estar sucediendo con estos elementos, y diga, pues vamos a investigar esto a ver qué se puede sacar de aquí. Con lo cual, estamos hablando, yo creo que de un fenómeno único que puede ser registrado, que puede manifestarse a través de muchísimos medios, o que puede hacer sentir sus efectos en muchísimos elementos tecnológicos. ¿Vamos con el siguiente? Sí, y Santi siempre me lo pone muy fácil, precisamente porque otro de los casos que tenemos que nos impresionó especialmente por el impacto que tuvo y por cómo lo notamos nosotros, porque nos empezaron a llegar decenas de casos parecidos, tiene que ver también con la tecnología, con los teléfonos. Cuando contamos un caso que nos parecía de leyenda urbana, además, que nos recordaba el caso de la cazadora, la leyenda urbana de la cazadora, y de pronto encontramos a una mujer, Adela Caballero, que nos cuenta que ella ha vivido algo muy parecido, pero con un teléfono de por medio, pues fue, como decíamos, superarse una vez más, superar el baremo que teníamos con respecto a lo que creíamos que ya habíamos oído. Si quieres, vamos a escuchar a Adela contándonos muy brevemente lo que le ocurrió con esa llamada de teléfono. Bueno, sonó el teléfono, un timbre, dos, y me respondió pues una voz masculina, una voz de chico al otro lado. Dígame, me dijo el chico, y yo pregunté pues por la persona que figuraba en el registro del ordenador. En este caso era una mujer, y dije directamente, ¿es el domicilio de María? Y me dijo el chico, sí, es aquí. Claro, yo le pregunté por ella mayoritariamente y le dije si se encontraba en casa. Y él me dijo, no, soy su hijo Rubén. Bueno, pues le informé, pasé a informarle, le expliqué que había un servicio muy novedoso de Internet. Sí que era una llamada un poco extraña. Fue extraño pues porque el chico, en ese caso concreto, siempre te hacen preguntas, te preguntan, y el chico estaba muy callado y tenía como, se le notaba que tenía ganas de colgar. Cuando volví, haciendo pues un repaso en el ordenador, y mira, pues tengo aquí el chico este, y dijo, es que hace pasado un mes, te lo informé y tal, y bueno, volví a llamar. Y después de 2 o 3 tonos de llamada, pues al otro lado me salió una mujer, una señora, así pues mayor. Y le dije, buenos días y tal, ¿es usted María? Y me dijo, sí, soy yo. Pues le informé, tuve la oportunidad de informar a su hijo, pues mira, sobre un servicio de Internet y tal, no sé si la han hablado ya en casa. Y bueno, pues el tema fue que se produjo un silencio brutal al otro lado. Yo me quedé como, no sabía cómo reaccionar. O sea, acerté a preguntarme, ¿puede usted decir si es tan amable cómo se llamaba su difunto hijo? Y me dijo, Rubén. Me dijo, ¿esto es una broma de mal gusto? Y me dijo, mire señorita, yo soy una mujer mayor viuda. O sea, toda mi familia ha trabajado pues durante generaciones en el puerto, se dedicaba a la pesca y demás. Y el único hijo que tenía yo murió hace un año en la mar, en un accidente. De hecho, este mes, o sea, es que se cumplía el aniversario. Escuchamos estas voces y son parte ya de la historia de este programa. Y yo, escuchando además la seriedad, el impacto, luego pudimos entrevistar a esta persona con una total rotundidad y limpieza en su expresión, ¿no? Menuda historia que le tocó vivir por teléfono. Como decía Javier, luego hay una especie de explosión durante un tiempo de personas que dicen, ¡hey!, que a mí me ha pasado algo parecido. Yo pensaba, escuchando, repito, este testimonio, si compilásemos todos los testimonios que han pasado por estos 12 años de radio, ¿qué material sería ese? Esto es una pregunta un poco fuera de cualquier tipo de guión, cuando en Milenio 3 nunca hay un guión en sí, pero que se sale de lo normal. Y yo lo estaba pensando, digo, ¿qué material, qué valor tendrá ese material? No me refiero a un valor, por supuesto, económico, no sé de qué tipo, pero valor sociológico, valor antropológico. ¿Cuántos testimonios en 12 años nos han contado cosas increíbles? Quitemos de ahí los posibles errores, las posibles falsas interpretaciones, que a veces con casos como este, no sé. ¿Cuántos casos? ¿Cuántas personas? ¿En cuántos lugares? ¿En qué época?
no sé, es un material ya muy profundo, en el sentido de que muchas personas han vivido cosas increíbles. Estamos poniendo una batería de historias increíbles que pertenecen a la 13ª programa de Milenio 3, 13ª temporada, perdón. Pero imaginaos hacer el programa resumen de todo lo que ha contado este espacio a lo largo de estos años. Ese material tiene que interesar, yo no sé si incluso a filósofos, ¿no? Porque muchas personas absolutamente consecuentes están describiendo cosas que ni la ciencia ficción nos ha contado. Es que hay una realidad. Algo indica. Y yo te indico otro dato. Por cada persona que se ha acercado a nuestros micrófonos, que nos ha contado su historia, hay 100 que callan. 100. Esto forma parte de la cotidianeidad. Todo el mundo, no te voy a decir todo, pero una gran mayoría de la gente, en algún momento de su vida, topa con algo que no tiene explicación. Fíjate, hace un rato escuchábamos el testimonio de un guardia de seguridad. Yo, alguna vez lo he contado en este micrófono, un pariente mío trabajaba de inspector en una compañía de seguridad privada, además en un entorno, en una zona turística, un entorno donde toda la edificación era nueva, no había castillos, no había palacios, no había mansiones. Y claro, cuando hace muchos años empecé yo a trabajar en esto, decía, bueno, pues fíjate, a veces nos llega un guardia de seguridad y nos cuenta de estas cosas. Y me decía, es que esto forma parte del día a día de todas las compañías de seguridad del mundo. En cada inspector de seguridad sabe qué servicios tienen mala fama, qué servicios no quiere ir la gente ni a tiros, en cuáles pasan cosas raras y en cuáles se le cuadra a un tío y le dice, mira, despídeme, pero yo ahí no voy. Y eso le pasa a todos. Lo que pasa es que de esos, pues van a vosotros, ¿cuántos? 10, 12, pues vale. Pero realmente no estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de algo que sucede todos los días. Sí, lo que ocurre es que al final cada uno le da la importancia que quiere que tenga, y si para alguien que tiene los pies en el suelo asumir como auténtico algo que sería imposible en su mente racional y perfectamente encajada y esquematizada, pues puede preferir decir, bueno, esto es muy relativo, habrá sido una imaginación, será sugestión, y lo deja de lado. Lo que es llamativo es que haya tanta gente que, y creo que son pocos, como tú decías, Santi, al final serán muchos más de los que hablan, los que por lo menos dan el paso, se atreven a contarlo, y la muestra es que de pronto, cuando sale uno de estos casos tan extraños, le siguen un montón más de gente que ha vivido lo mismo y que le parecía tan relativo que prefería callarlo. Yo creo que en ese aspecto, y voy a lanzar ahí una... Sí que el programa, tanto de radio como de televisión, seguramente el eco de la televisión y tanto tiempo es, bueno, pues algo que también, digo, se analizará en su día, y lo que supuso en la mentalidad global, vamos a llamarlo así, por lo menos de los españoles, aunque ya todo es muy global. Pero en España supuso un cambio, en mi opinión, y ahora me pueden apedrear los que no le caiga bien, yo creo que sí. Yo creo que hay un cambio de perspectiva respecto al misterio enorme. Sí, porque... De normalización me refiero, o de que no suene tan chirriante. ¿Y de qué pasa? Lo hemos visto en Mérida. La gente que se acercaba muchísima gente que incluso os ha parado por la calle, ha parado un coche ahí en medio de una calle y se han bajado los ocupantes porque querían hacerse una foto con vosotros, ¿no? Esto... gente que en principio dices, bueno, es que son mucha gente, y no todos son gente que le interesa el misterio porque tienen esa pasión o esa afición, ¿no?, por así decirlo, sino gente que sobre todo yo creo que incluso el tema de la televisión trasciende. Tú llegas a los hogares de muchísimas personas que en ese momento encienden la televisión y que en principio no tienen por qué ser interesados por el misterio, pero si ven algo que eso les llama la atención y que resulta que al verlo, oye, pues esto a lo mejor no me ha pasado a mí, pero le pasó a mi primo o le pasó a mi mujer, y esta gente pues es como un resorte. Tú tocas un botón y de ese botón recibes una serie de impulsos y de comunicaciones al respecto, y yo creo que se va demostrando que son de lo más variopinto y que suceden en muchos ámbitos diferentes, no necesariamente... Se ha quitado un poco, yo creo que el miedo, ¿no?, a que le llamen loco a uno por tener una ECM o por ver una aparición en tu cuarto. Porque siempre se relacionaba el que tenía esa aparición, también viajaba a Marte y también había visto a la Virgen, a Jesús y a los apóstoles. Entonces eran personas poco creíbles, eran personas
que lo que hacían en televisión era un poco el espectáculo, la chanza. Y en este caso salen personas como tú, como yo, normales completamente, como la persona que está escuchando a ese testigo que viene aquí y nos cuenta lo que le ocurrió. Dice, hombre, pues esto parece que no me ha pasado a mí solo. Muchas personas, después de oír los testimonios en la radio, incluso a sus propios familiares que no les habían contado nada, empiezan a narrarle ¿cuántas esas reuniones familiares experiencias respecto a un testimonio, un caso ha habido en España en estos últimos años, ¿no? Exacto, y en cuántas familias nos han comentado, es que después de oírlo en el programa, lo comenté con mi familia y no era el único en la familia que había tenido esa visión. Es decir, han salido incluso secretos familiares que tenían guardados porque en su propio medio tenían el miedo de llamarles locos. Y cuando se han puesto a comentar, realmente es que sucedía algo en esa casa de pueblo donde se reunían, por ejemplo, las familias en verano. Con lo cual yo creo que algo está cambiando. La gente que vive estas experiencias ya no es considerado como un loco. Poco a poco vamos haciendo que se vea como algo más normal. Algo que sucede y estamos viendo por la cantidad de testimonios que hay que es más normal de lo que creemos. En la mente del escéptico, decían algunos pensadores muy interesantes, como Harpur y otros, que el escéptico tiene que ser algo tan evidente porque si no, intentará explicarlo, incluso cogiendo elementos que no son reales. Se ha encontrado con una realidad que según él no puede existir y la visión será la corteza de un árbol, luego va y no hay árbol. Pero bueno, mirará otra cosa. Yo es no decir, creo ni que sean escépticos, son negativistas. No, pero niegan no, todo. pero me refiero a personas que de verdad, humildemente, y me parece bien además, no creen en estas cosas y que no tienen por qué creer. Y les aparece algo. Lo contaba precisamente Harpur, si no me equivoco, en alguno de sus libros, en realidad de Mónica creo. Van dos personas en un coche, se aparece algo. Las dos personas, dependiendo de cómo esté armado su cerebro y cómo sea su vida, han visto una cosa diferente, aunque lo evidente sea lo que está ahí. Uno intenta explicarlo, le va a costar mucho explicarlo, y el otro sí que es verdad que es sincero y cuenta lo que ha visto, ¿no? Y evidentemente eso está ocurriendo día a día. Yo sí creo que está habiendo ese cambio y que gran parte del valor es de los testimonios, de los que rompen el hielo. Y yo lo pensaba, es que son cientos, seguramente muchos cientos de testimonios contando cosas. Es un material apasionante. Vamos a ver casi el último que tenemos. Sí, vamos a escuchar el último caso de los que hemos seleccionado. Eran muchos, casi darían para hacer una película de cada uno de ellos, pero este también era muy icónico precisamente por lo que aparecía. Tenemos que remontarnos a agosto de 1970 en Calpe. Este testigo, me impresionó muchísimo a mí. Es que la imagen era, como decía, tremenda, ¿no? Como muy extraña. Manuel nos contaba que él era apenas un niño cuando una mañana de agosto de 1970 le despierta un resplandor que entra por una ventana. Entonces le despierta también el ruido de una puerta. Cuando él sale a un balcón de un edificio en medio de una explanada donde lo único que hay es un gran campo de cañas de azúcar, observa algo muy extraño. Podríamos hablar de el ser de la escafandra. La puerta empezó a dar golpes, se abrió, no sé exactamente qué hora sería, y esta puerta daba una especie como de corredor, como de corrala. Y en la parte posterior, donde los coches, se encontraba el campo de las cañas de azúcar. Y me fijé por un resplandor, entonces vi un ser que era alto, porque le llegaban las cañas hasta la cintura, iba todo de negro, en una especie como de traje único, tenía un casco triangular sin vértices, y en la parte de la inserción del casco con el traje tenía una especie de óvalo metálico, que era el que brillaba más que el cristal del propio traje. Sé que llevaba una especie de bombona a la cintura, que no es una parte cómoda, de llevar una pequeña bombona o depósito o filtro, que iba comunicado con un tubo como de aspiradora a la parte inferior del casco, justamente a la zona plateada. Tenía una cabeza extraña porque era como un cilindro. A mí me dio una sensación de aquella época cuando yo era un niño que era un ser vivo, pero se movía como un autómata también. O sea, no puedo asegurar si era un ser vivo o era un autómata. Lo que sí me entró el pánico fue ver la talla, porque claro, yo sé cómo eran esas cañas, que en aquella época eran más altas que yo, y me sacaban bastante. Y le llegamos aproximadamente por la cintura, un poquito menos, porque se le veía perfectamente el pequeño depósito rojo. Cuando yo entré en total pánico es cuando se acercó al poste y el casco superaba la altura de un poste de la época de los de teléfono de madera, de los típicos de cable negro grueso, que no sé qué tamaño tienen, pero yo calculo que tendría unos 3 metros por lo menos.
el gigante de la escafandra, todo el absurdo de este tipo de historias. Y muy breve, Javi, porque estamos ya en la recta final y tenemos que despedirnos de tantos amigos, ¿no? Aunque sea por un periodo de tiempo estival, aunque seguiremos, por supuesto, como todos los años, emitiendo los mejores momentos de Milenio 3 de temporada. Pero si hubiese un engarce posible entre los testimonios, ¿qué destacarías? Yo, por ejemplo, en este hay algo que es la fuerza con... No sé cómo decirlo porque es difícil de expresar, pero hay como una autenticidad en la forma de contar un testimonio. ¿Cuántos se quedan fuera en ocasiones, no? ¿Hay algo en los testimonios que has ido analizando este año que los una? Sí, hay algo que yo, y además fíjate, no me daba cuenta cuando los escuchaba de forma aislada en su momento, pero ahora al escucharlos todos para hacer esta selección me he dado cuenta. Y es que todos los testigos tenían la certeza de que el fenómeno que estaba ocurriendo delante de ellos no era algo impasible, no era algo que ocurría porque sí, era algo que sabía que ellos estaban ahí, algo que incluso en ocasiones les devolvía la mirada. Y eso era lo que más les aterraba. Cuando, por ejemplo, este testigo, Manuel, observa cómo el hombre de la escafandra levanta la cabeza y le mira, o cuando esta enfermera observa al anciano a través del monitor verde girándose hacia la cámara como si él supiera que ella está allí. Una intencionalidad. Es decir, efectivamente, como si eso que se aparece por algo y se aparece a ese alguien también por algo muy concreto. Es como lo que está dibujando Carmen ahora mismo, es como un croquis de los míticos, y estamos comprobando, sin embargo, cómo hay casos, estos testimonios de antes de ayer, recién ocurridos o de épocas pretéritas. Es como si el fenómeno nunca hubiese dejado de aparecerse, ¿no? Y los que van a desaparecer somos nosotros, es la nave radiofónica del misterio, ¿no? Deseándoos todo lo mejor. A ver lo que dices, que luego la gente se asusta. Esto sí que ha pegado más de un susto con esas palabras. Sí, que pero acabas claro, cada temporada. llega el momento de poner otros rumbos y de descansar nuestros compañeros, ¿no? Yo no sé qué deseáis para la nueva temporada, no tenemos apenas tiempo, compañeros, Clara, Santi, Javi. Yo que siga existiendo casos interesantes, nuevos, apasionantes que seguir y que conocer y que nos llevan a aprender, claro. Pues yo que sigamos teniendo oyentes, y no solo porque nos aguanten aquí en el trabajo, que ya es bastante, sino porque cuantos más amigos de Milenio 3, más amigos de la nave del misterio tengamos, más gente se estará acercando a las cosas que realmente son trascendentes, a las preguntas mágicas, a las preguntas de ese aplicar que decía el programa aquel que me quedé yo presentando, ese aplicar la palabra mágica, ¿por qué?, a tantas y tantas cosas que, bueno, las tomamos como vienen. Cada nuevo amigo que tengamos, cada nuevo amigo que hagamos, será un alma rescatada para la causa. Yo voy a ser un poco malo y voy a pedir que este verano nos pasen muchas cosas extrañas, que a los oyentes también les ocurran, que cuando salgan en las carreteras tengan todo tipo de visiones y que nos las cuenten a la vuelta, porque bueno, las vacaciones también son un momento muy especial para conocer otras cosas que habitualmente pues no nos da tiempo, ¿no?, a conocerlas. Pues que volvamos en septiembre como aquellos jovenzuelos que iban a hacer un programa de verano, con esa ilusión, con esas mismas ganas y con una mochila cargada de historias que contar a todos esos oyentes que un día de junio conectaron la radio y se encontraron con una panda de locos que veía la vida de una forma diferente. Que nos sigan dejando contar de esa forma diferente de nuestra vida. Pues sí, porque hemos hablado de cuando el misterio te lleva, ¿no? Y uno no sabe y se le cala la moto, y otro no sabe y se mete en un bosque, y otro no sabe. Pues muchos oyentes no sabían y se encontraron el día 1 de junio del 2002 con una emisión desde luego inesperada y que estaba fuera de lo convencional. Y aquí seguimos. Y también seguiremos nosotros una senda desconocida, y también nosotros estaremos actuando sin saberlo, sometidos a fuerzas muy superiores a nosotros. Yo, como locura final de este año, puedo decir que a veces lo siento. No sé si tengo la certeza y la verdad, pero siento que todo este engranaje humano son muchas personas, sin saberlo del todo, sin ser muy conscientes, están trabajando, y quizá la audiencia también forma parte de eso, con el designio de algo mucho más importante que nosotros. Quizá, como decía Santi, estamos intentando que la gente se asombre, note el destello, porque ese destello no se limita a un caso.
No hace falta vivir un misterio, a veces escucharlo solo y que te cale tan profundamente que cambie tu versión de las cosas. No hace falta ser el testigo principal. El eco de cómo lo cuenta otro te puede transformar. Y esa transformación yo creo que es muy positiva. Tal y como están las cosas, es una última esperanza para ser todavía, si cabe, más misteriosos, o lo que es lo mismo, más humanos. Nosotros lucharemos por ser más humanos y con vuestra ayuda convertirnos en seres cada vez, si es posible, más sensibles. El misterio tiene esa enseñanza. Hemos disfrutado muchísimo con todos vosotros. Ha sido maravilloso. Y yo espero que el próximo viaje de la nave del misterio esté envuelto de esa energía que decía Carmen. Nosotros siempre la hemos sentido. Nos impulsa porque estáis ahí. Así que, bueno, es un momento un poco triste también siempre, ¿no? Poner la despedida. Pero os quedéis en buena compañía, siempre con la SER. En apenas un par de meses, Milenio 3, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, regresa, vuelve para reencantar, para maravillar. Gracias por hacernos compañía. 3:07, ya estamos aquí, y la verdad es que el impacto ha sido tremendo. Incluso, Carmen, me comentabas que hasta ha sido trending topic Pazuzu. Sí, eso decía. Esa figura había sido en fin, impacto en el inconsciente colectivo porque son asuntos no muy conocidos y es una vuelta de tuerca sobre la actualidad. Una actualidad en la que nos jugamos mucho y que sin tener la verdad, sin ser dogmáticos, sin tener el conocimiento profundo de las cosas, lo que hemos hecho es volcar un montón de contenidos, algunos más crípticos, otros horrendamente claros, algunos como profecías a futuro y otros para que tengáis todos los elementos para ese camino que todos queremos del despertar, de observar todo con una panorámica, no con esa rapidez que nos impone el día a día. Bien, ahora, antes de la mesa milenaria, donde vamos a informar de todo lo que ha pasado esta semana, y hay mucho y muy interesante, vamos a hacer un viaje distinto. La música relajante de la gran Lisa Gerrard yo creo que es ideal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que queríamos hacer era, ¿verdad?, viajar al más allá, como suena, con la radio. Viajar al más allá para encontrarnos con personajes, la mayoría son heréticos, es verdad, la mayoría hemos oído hablar de ellos, algunos solo nos han dejado ciertas frases, ciertos documentos. Es imposible imaginar sus voces, por hemos elegido una gran voz como José María del Río para una posibilidad yo creo que maravillosa y bonita. Basándose en un estudio del personaje, nuestro compañero Diego Marañón nos hace aprender en 5 minutos esas biografías que merecen la pena, esas biografías desconocidas. Pero claro, el encuentro entre un hombre del siglo XXI y uno de estos herejes, bueno, puede haber ahí de todo. Las entrevistas en el más allá están basadas en la argumentación que estos personajes dejaron en sus textos, trabajos, libros, y todos son interesantísimos. Hace apenas 150 años hubo una luz nueva en el mundo, la electricidad. Hoy conocemos sus usos, me sigue pareciendo igual de mágica, pero para los electricistas, y no precisamente las buenas gentes que se dedican a reparar cosas, los electricistas eran casi un grupeto de iniciadores del mundo de la electricidad, y vieron que esta electricidad podía provocar milagros. Muchos creyeron que se podía provocar incluso el nacimiento de la vida. No se equivocaban en parte, porque la electricidad da vida a todo el sistema que nos rodea ahora mismo. Pero si imagináis cómo fueron los pioneros, estaban tocando la magia. De todos esos pioneros, nuestro corresponsal en el más allá, Diego Marañón, ha elegido a uno. Tenía muchas ganas de preguntarle unas cuantas cosas, tampoco muchas, a este personaje que os va a encantar. Luego os contaré, como sello final, qué pasó con este hombre. Pero ha sido un encuentro maravilloso. Entrevistas en el más allá. Comenzamos esta semana en Milenio 3. Corresponsal en el otro lado, Diego Marañón. Siéntese, por favor, señor Cross. Permítame que ajuste el micrófono. Con tanto cable... ¿Qué me va a contar, joven? ¿Cómo dice? La electricidad. Un gran avance, sin duda, pero a la vez causa de muchos problemas. Al menos lo fue para mí. Maldita la hora en que Benjamin Franklin me metió en aquel lío. ¿Franklin, el presidente? Sí, el mismo. Era amigo de mi padre, ¿sabe? A mí me gustaba la electricidad. De hecho, solía dar pequeñas descargas a mis amigos. Pero si no llega a ser por la influencia del presidente, posiblemente jamás hubiese tenido la oportunidad de estudiar ciencias, sobre todo relacionadas con... ya sabe. Sí, la electricidad. Oiga, dicen de usted que fue una especie de doctor Frankenstein. Eso dicen, pero hay una diferencia sustancial.
Frankenstein creó vida en la ficción, y lo que yo conseguí no tuvo nada de imaginario. Pero entonces Mary Shelley se inspiró en usted y en sus experimentos. Oh, sí, pues supongo. Allá por 1814 di una conferencia sobre mis experimentos en la Sociedad Londinense de la Electricidad, y me dijeron que entre el público estaba ella. Al parecer era la amante de... Oiga, no creo que la vida personal de la señora Shelley sea relevante en este momento. Ya, perdón, tiene razón. Es que llevo 160 años sin conversar con nadie. ¿De qué quiere hablar entonces? Bueno, antes me ha hablado de sus experimentos. Cuénteme, ¿cómo pretendía crear vida? ¿Quién ha dicho tal cosa? Bueno, ha pasado a la historia como una especie de loco que jugó a ser Dios. ¿De verdad? Qué injusto. Yo jamás pretendí tal cosa. Simplemente fue un accidente. Estaba haciendo unos experimentos sobre la formación de los cristales. ¿Sabe usted lo que es la piedra pómez? Bueno, es igual. La cosa es que si mezclamos un fragmento con ácido clorhídrico y silicato de potasio y a eso le aplicamos una corriente eléctrica... No me diga más. Explota. Calle, necio. Teóricamente, a las 2 semanas tendrían que haber aparecido cristales. ¿Y? Pues nada. Que de cristales ni rastro. Vaya por Dios. ¿Entonces? Pues ahí está la cosa, que a las 2 semanas miré por el microscopio y observé una especie de puntos blanquecinos como semiesferas que surgían de la muestra. ¿Y qué eran? Agárrese a la silla. Resulta que una semana después de cada uno de aquellos puntos habían salido unos 7 u 8 filamentos. No sabía qué pensar hasta que me di cuenta. ¿De qué? Patas. Eran patas. Y aquellos puntos eran insectos que habían surgido de la nada. Eran una especie de ácaros de color blanco. ¿Quiere usted decir que...? Sí. Había creado vida por accidente. Y a los 28 días empezaron a mover las patas y poco después se separaron de la piedra y empezaron a moverse a voluntad. Caray, ¿y cómo se sintió? Me quedé atónito, como comprenderá. Ya, pues mire las vueltas que da la vida. Ahora en la Tierra los científicos andan liados con temas de vida artificial, de clonación... Oiga, no me líe. Crear es formar algo de la nada. Aniquilar es transformar ese algo en nada de nuevo. Y por supuesto, ambas cosas solo pueden ser atributos de Dios Todopoderoso. No hay muchos científicos que piensen así, y de hecho usted lo hizo. Sí, pero incluso a mí mismo me costó creerlo. Fíjese que al principio llegué a pensar en una contaminación del material, así que repetí el experimento muchas veces con idéntico resultado. Incluso un colega de la Sociedad Eléctrica de Londres consiguió hacer surgir sus propios ácaros de la nada. Vaya. Pero entonces debería haber sido usted recordado como un genio. El horno no estaba para bollos a finales del siglo XVIII. Encontré tanta virulencia e insultos como consecuencia de mis experimentos que llegué a creer que había cometido un crimen al llevarlos a cabo. Figúrese, si yo solo quería formar cristales. Ya, entiendo. Los habitantes de Somerset, le había dicho que soy de Somerset, bueno, pues la mayoría creyeron que estaba loco. Alguno dijo que estaba poseído por el diablo. Había un sacerdote, el reverendo Smith, que se atrevió a realizar un exorcismo a mi casa por petición popular. ¿Quién cree usted que era el loco? Ya. Oiga, no quiero robarle mucho más tiempo. Ojalá que en Milenio 3 quede claro esta noche que no fue usted un científico chiflado, sino un adelantado a su tiempo. Seguramente un incomprendido. Quizá un sabio. No exagere, joven. Si quiere un titular, apúntese este. La suma de todos los conocimientos humanos no son más que ignorancia. Le agradezco la visita, caballero. El placer ha sido mío, señor Cross. Le dejo descansar. Buenas madrugadas. Entrevistas en el más allá. Y... Carmen, vías de contacto porque pueden proponer sus personajes. Estamos pensando en unos cuantos. Venga, voy a hacer ahora mismo. Diles vías de contacto. Vamos a hacer algo interesante. Pues milenio3 con número @cadenaser.com si nos escriben un mail o a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook como Google Plus. Tienen que buscarnos Nave del Misterio. Aparece mencionado Enrique Franklin como uno de los padres de la patria, ¿no? Sí. Pero que tuvo mucho que ver con el nacimiento de ese país. Fue digamos, nunca ni aspiró a ser presidente, pero fue el gran padre de la idea de América. Es más, toda la Revolución Americana fue sobre todo la primera gran campaña de publicidad perfectamente planificada por Franklin y llevada a cabo por un grupo de masones
de templaristas y de iniciados en otras sociedades secretas. Y Franklin fue el cerebro, fue el que imprimió todo, la Constitución, todo. Bueno, pues este padre de la patria ha quedado en la historia, pero el que no ha quedado tanto en la historia es el personaje, el hereje. Y os voy a preguntar rapidísimo a quién entrevistaríais, porque Diego va a tomar buena nota, ¿vale? ¿Cuál sería vuestra entrevista en el más allá? Elegimos personajes, hombre, que no sean muy conocidos. ¿En qué sentido? En que tengamos muchas grabaciones recientes de ellos, ¿no? Lo interesante es ver cómo se comportarían ante las preguntas de un reportero de hoy y con esa naturalidad, en ese contraste. A ver quién elegís y me decís ahora mismo. Hacen falta mujeres también, ¿eh? Clara, Carmen, a ver qué mujeres se os ocurren. Antes de eso, decir que Andrew Cross, The Electrician, el electricista, el que intentó crear vida, el doctor Frankenstein real, nació el 17 de junio de 1784, murió a los 70 años, murió en la misma habitación que nació, en Somerset, tuvo 10 hijos, la casa se incendió, extraño final, y sobre todo su tumba se convirtió en un lugar un poco maldito, porque todos los científicos lo consideraron algo así como el hombre que intentó retar al mismísimo Dios. Javier Pérez Campos, ¿qué personaje elegirías? ¿Qué idea le damos a Diego? Pues yo entrevistaría a uno que es muy conocido, pero que tiene una parte muy desconocida de su vida, que es Antoine de Saint-Exupéry. Es un personaje que escribió un clasicazo pues a nivel mundial y que sin embargo tiene episodios muy oscuros en su vida. Yo le preguntaría que tome, Diego, nota si es cierto que vivió una experiencia cercana a la muerte, si es cierto que vio ovnis, en qué se inspiró, si quizá en un episodio real para hablar del Principito. Yo es que ya con Diego estoy haciendo mis entrevistas, entonces ya tengo algunas, pero Santi, ¿cuál elegiría? Entrevistas desde el más allá que casi hemos revivido con José María del Río y con otras voces femeninas, por supuesto, y que los tenemos aquí. Hombre, sin caerme bien el personaje, desde luego como periodista, ya que el Destripador tiene una entrevista. Claro, lo que pasa es que no sabemos quién es. Claro. A ver, a lo mejor nos lo cuenta. Clara. Bueno, pues yo ya comenté en su momento, ¿te acuerdas? Al personaje de Hipatia de Alejandría, que como mujer, para poner una mujer... Sí, lo comentaste, pero redacción adentro. Sí, no en el micrófono. En el micrófono, efectivamente. Qué buena, Hipatia de Alejandría. Otro, por ejemplo, a Jürgenson, a ver quién nos cuenta cómo caló esas voces psicofónicas en su vida, ¿no? El pionero de la psicofonía. Qué buenas propuestas, Diego. Pues mira, entre mujeres, las hermanas Fox. Tampoco está mal. A estas tres individuas que a ver por qué hicieron un fraude y cómo se las ingeniaban para engañar a mucha gente, ¿no? ¿Sería todo un fraude? Enrique. Bueno, pues yo a Jesús. Oh, claro. No, a Jesús, que me gustaría Palabras saber mayores. Lo que dijo Jesús. Y si tuviera oportunidad de añadir otro, Buda. También, Buda Gautama. Cosas sencillas, Enrique, como siempre. Estamos ya en territorio de la mesa milenaria, a la que se une el maestro Enrique de Vicente, pero nuestro es un lujo para dar ahí su... Oye, por cierto, Enrique, tenías un... Sí, me pedías un minuto. Cosa que en ti me da terror. Un minuto. Pero como haces la columna despierta... Sobre todo porque no nos ha querido decir para qué. Nada. Lleva todo el día con que quiere un minuto. Pero es que la columna despierta es el mayor hito de mi historia. Fermín, sobre todo Fermín, hay que decirlo, ¿no? Ha logrado que Enrique comprima esa columna que nos hace despertar y que a mí me encanta en apenas 2 minutos. Gran parte del público me decía, imposible. Enrique es una facundia, es exponencial, ¿no? Bueno, ahora 1 minuto ya me parece un reto terrible. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues lo único que quiero es expresar una petición de muchos milenarios que han dicho en Facebook: alguien del programa debería hacerse eco para que se nos unan otros. Resulta que se ha creado una iniciativa en la cual, y a la que se han unido en solo una semana 900 personas, en la cual, a petición de un policía local de Mérida, se solicita la medalla de Extremadura para Iker Jiménez. ¿Por qué? Porque Iker Jiménez tiene, no quería decirlo antes porque me hubieras dicho, no, eso no lo vas a contar, porque tiene 7 libros, que yo recuerde, y de los 7 libros 2 están dedicados exclusivamente a Extremadura, porque ha reivindicado las urdes. No tengo 9, pero 7. 9, perdón, 9. Pero 7 son de investigación. No, sí, a eso me refería. Entiendo perfectamente. Es verdad, Extremadura ha sido clave. La Noche del Misterio y El Paraíso Maldito. Pero además, porque una y otra vez
has dado potencia a temas extremeños y bueno, la última alerta OVNI elegiste Mérida. Así que cualquiera que quiera apoyar esta iniciativa puede hacerlo, uniéndose a un grupo o, sin más, a un evento que van a encontrar. Va a haber gente que lo cuelgue esta noche en los Facebook de la Nave del Misterio y de Cuarto Milenio. ¿Y de Año Cero? No, en principio esas, yo no he vale. querido mezclar. Yo te digo porque eres el rey del Facebook. Sí, en Año Cero. Enrique de Vicente I, rey del Facebook. Su magnífico... Bueno, yo espero que gracias, esas Enrique, 900 gracias. Casi que hay crezcan. Qué bien, de verdad que... ¿Y es un policía local de Mérida? Sí, pero perdona, pero es que hay infinidad de gente y vamos a ver, ¿por qué he pedido ese minuto? Porque todo lo que tenemos aquí, tanto aquí como en la televisión, se lo debemos a nuestro público. Entonces, ¿qué menos que además ellos en apoyo a ti? Pero si fuera otra cosa, lo mismo. Yo trataría de darles ese gusto. Bueno, pues minuto concedido para Enrique de Vicente y bueno, yo estoy encantado porque sobre todo el cariño que recibimos, y lo vive todo el equipo en Mérida, el cariño de los extremeños, eso sí que es una medalla, y oye, y eso está ahí. Y la buena gente que está en las redes sociales, en Nave del Misterio, pues es maravillosa. Así que gracias por todo vuestro esfuerzo. No podemos estar muchas veces ahí diciéndoslo directamente, pero a ese policía local, a toda la gente, muchísimas gracias por José vuestro cariño. Fernández. José Fernández, muchísimas gracias, amigo, de verdad. Solo por el intento. No gastes mucho esfuerzo ni mucho tiempo, porque lo que importa es el detalle. Muchas gracias. Vamos, 3:23, Mesa Milenaria, que es la visión de esta redacción, como si fuera una prolongación de lo que pasa antes, lo que estamos haciendo mientras cenamos, comentando, debatiendo, discutiendo, pero a los micrófonos sagrados de la cadena SER. Y comenzamos con unas apariciones muy raras, Javier, muy extrañas, que, hombre, no sé, parecen propias de la leyenda urbana más pura y más dura, pero tú estás insistiendo en que esto hay que tocarlo. Es que estamos ante una de esas noticias que nos hacen preguntarnos si las leyendas urbanas son las que acaban generando este tipo de visiones o son este tipo de visiones las que generan la leyenda urbana. Nos tenemos, para entender la noticia, que remontar a finales de los años 80, principios de los 90, cuando surgen los primeros testimonios de gente que está en su casa tranquilamente, en una casa normal, de repente reciben una llamada a la puerta y cuando abren descubren a unos niños, normalmente suelen ser 2, pero ha habido casos de más niños, que piden ayuda, tipo llamar al teléfono, que piden un vaso de agua, y se dan cuenta los testigos de que estos niños tienen los ojos completamente negros, y finalmente acaban desapareciendo delante de ellos. Se ha relacionado esta leyenda, que en principio era una leyenda urbana. Claro, yo te diría que con toda la dinámica de lo que has contado, yo apostaría por leyenda urbana. Claro. Tiene todos los elementos propios de una leyenda urbana, ¿no? Totalmente. O sea, una aparición hecho, que llama no es muy normal tampoco. No, claro. Y de hecho, esto se ha tomado como una leyenda urbana. Una de los testimonios poco fiables que aparecen es el de Brian Bethel, un supuesto periodista que el 16 de enero del 98 con su coche va al centro a hacer unas gestiones, para en la puerta de un cine para terminar de anotar unas cosas dentro del vehículo, siente que alguien golpea la ventanilla del vehículo, baja la ventanilla y ve que hay 2 niños. Estos 2 niños en un principio le piden que por favor lo lleven a su casa, que va a empezar una película en ese cine y necesitan dinero porque se lo han olvidado en casa. Él llega a dudar si subirlos al vehículo y en un momento determinado siente un pavor muy especial. Dice que de repente el chico más alto... De hecho, fíjate, hay declaraciones del supuesto testigo recogidas en medios importantes, que dice: el chico más alto sonrió y eso me heló aún más la sangre. Sabía que algo no iba bien, pero no sabía qué. Entonces sentí un pánico atroz. Algo nació de lo más hondo y primitivo de mi ser. Él dice que casi hipnotizado por aquellos niños está a punto de abrir la puerta y entonces se da cuenta de que los niños tienen esos ojos completamente negros, pero que no como tienen la pupila completamente dilatada. Eso es, que no tienen iris, no tienen absolutamente nada, negro como el carbón. Él describe el testimonio de este supuesto periodista y este supuesto testigo. Esos ojos eran negros como el carbón, sin pupila, sin iris, solo 2 orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina del cine. Era el cine en el que él estaba aparcado. Dice que el terror es tan atroz que llega a intentar subir la ventanilla y los niños desde fuera le dicen: tranquilo, no vamos a agredirte, solo queremos que nos lleves a casa.
y él siente un pánico tan atroz en ese momento que pisa el acelerador, sale de allí y cuando mira por el retrovisor descubre que los niños han desaparecido. Y esto está ocurriendo supuestamente también, por añadirlo, ahora. Esta historia ha vuelto a saltar las noticias por algo. Claro, esta historia surge en concreto, este caso, el del supuesto periodista Brian Bethel, surge en el año 98. Siempre se tiene en tela de juicio porque este hombre ha aparecido su testimonio, pero él contándolo a una cámara de vídeo nunca, ¿no? Pero hay un investigador que se llama Lee Brickley que cuenta que en Cannock Chase, una localidad de Inglaterra, su abuela, antes de conocerse este caso, ya le había relatado que ella, hace 30 años, estando en un bosque, se encuentra con una niña que está llorando, que grita, que pide ayuda en mitad del campo, y cuando ella se acerca a ver qué quiere, descubre que al destaparse los ojos los tiene totalmente negros, exactamente igual que la visión de la leyenda urbana. Vamos a escuchar a ese investigador real. Claro, porque Lee Brickley ahora resulta que ha empezado a recibir, después de investigar y publicar un libro sobre el tema, donde se toca este tema, empieza a recibir mensajes de testigos de esta zona de Cannock Chase, donde al parecer ha habido muchos casos que están surgiendo ahora y que se están produciendo ahora, hasta el punto de que algunos periódicos han dedicado portadas hablando de una plaga de niños fantasma de los ojos negros. Vamos a hacer una cosa, escuchamos ese testimonio para saber que es real y luego nuestra mesa opina libremente. Bueno, hay varias teorías sobre su origen. Había una tribu en los alrededores de Cannock Chase hace 2000 años llamada Cornovi que efectuaban rituales satánicos y ofrecían sacrificios a una especie de entidad demoníaca, o al menos eso se cuenta. Otra opción es que los testigos estén alucinando. Pero claro, eso supondría descubrir la causa de esas alucinaciones y el por qué todo el mundo describe exactamente lo mismo. Intenté investigar sobre el tema. Como sabe, hubo algunos casos difusos en los 80 y a principios de los 90, y el asunto permaneció dormido durante 2 décadas. En esta última ocasión ha habido 11 o 12 encuentros con los niños de ojos negros. 3:29. La mesa milenaria reunida, escuchando muy atenta a Javier Pérez Campos, como imagino que habrá hecho la audiencia, porque el tema es muy sugestivo, opina. Bueno, antes de nada decir que el caso que él cuenta, uno de esos 10-11 casos que han surgido ahora, es el de una mujer de Cannock Chase, precisamente, que bajando por Birch Valley, es una de las avenidas de allí, era ya casi de noche, ella iba con su hijo, escucha una vez más ese llanto. Ella acude al lugar de donde surge, dice que allí no ve a nadie y cuando se da la vuelta ve a una niña, otra vez una niña, cuando en la leyenda urbana siempre hablaban de niños, ¿no? Aquí hay una pequeña variación, la mujer la ve llorando, tapándose los ojos una vez más y cuando se quita las manos ve que son totalmente negros y desaparece delante de ella y de su hijo. Ellos echan a correr, ella coge a su hijo, dice que de momento no quiere salir a contarlo públicamente, se lo ha relatado a él para ver qué le parece y si puede ayudarla, y lo sorprendente es que no ha sido el único caso en estos días. Bien, sobre todo Clara, Carmen, Enrique, que manejáis más estos temas de apariciones, ¿qué opináis? Así a vuela pluma. Yo creo que podría tratarse de cosas a lo mejor diferentes que se han identificado como el mismo caso por el tema de lo de los ojos, pero en principio yo pienso que el tema de los niños de los ojos negros quedó un poco como leyenda urbana, ¿no? Y esto otro parece que hay alguna divergencia y que podría, a lo mejor, imaginemos en un suponer que hubiera algún tipo de fenómeno extraño en esa localidad, porque parece ser que todo se centra ahí. Y lo que sí que me parece curioso es que con lo dados que son en esas tierras a hablar de todo este tipo de presuntos fenómenos extraños, es raro que no den la cara, ¿no? Es decir, que a lo mejor en otro... Sí, porque en el Reino Unido no hay mucho temor, ¿verdad, no, compañeros? Ahí se habla con muchísima mayor normalidad, ¿no? Bueno, yo diría que relativamente, es decir, yo he visitado varias veces, pero ahora este propio verano, lugares encantados en el Reino Unido, por cierto, con experiencias fuertes, tanto mías y como de personas que me acompañaban, y
y no creas que salvo que lo utilicen para promocionar, que les hace mucha gracia. No, yo de eso no sé nada. Y este tipo de comentarios. O sea, como en España, en otros sitios no. Yo recuerdo hace ya bastantes años, 25 años, que estuve durmiendo en un inn, en una posada, y tuve una experiencia que me vi a las 5 de la mañana como atravesado por una corriente de frío. Y tuve la sensación que había tenido en casas donde había poltergeist, y dije, ¿a que ha habido alguna presencia? Y esa mañana siguiente, desayunando, como yo iba comprando, apilando libros, y tenía libros sobre Haunted England y cosas así, se acerca el dueño y dice, le interesan estos temas. Pues aquí tenemos un fantasma, está en la planta tercera, que era donde estábamos nosotros. Sí, como tanta gente le ha pasado. Ahora, el detalle de los ojos negros, sí, yo no sé si forma parte de la simbología del terror, porque impresiona. Y se ha deformado igual una fenomenología real y se ha convertido en símbolo, ¿no? En arquetipo. Claro, es que puede ser una fenomenología real que se llama aniridia, decir, eso quiere decir sin iris. Son personas que sufren esa enfermedad, sí, y entonces no tienen iris y parece que todo el ojo lo tiene negro. Además, una enfermedad... Hay personas que no tienen, o sea, que tienen todo el ojo negro, sí, pero por una dolencia. Sí, claro, es una enfermedad genética. Y por eso te digo que si son dos hermanos que iban además juntos, los dos hermanos pueden sufrir esa misma enfermedad, claro, y por eso haber asustado a los testigos, que en un principio, claro, es una imagen muy potente porque tienen... muy cinematográfica. Sí, lo que ya desaparece delante de la testigo, ya... Tal vez el miedo ha hecho ver que desaparezca esa figura y en realidad son pobres niños que sufren una enfermedad y que por algún sentido los tiene apartados la familia. Sí, pero todos los testimonios hablan precisamente de la segunda parte, ¿no? Que es el desaparecer ipso facto. En lo que yo estoy de acuerdo con Clara es en que quizá habría que establecer una barrera, porque los casos de los famosos niños de ojos negros que ya fueron incluso bautizados como Beck, Black Eyed Kids, estos ocurrieron hace unos 30 años en Estados Unidos y esto, sin embargo, está ocurriendo ahora y en Inglaterra. Es decir, parece que hay una diferencia totalmente en cuanto a orografía, en cuanto al lugar y en cuanto a la época. Yo lanzo aquí una cuestión, y podéis abrir debate rápidamente, porque luego vamos con una cosa que tiene que ver con la meditación, el yoga y el cerebro, que yo creo que es muy interesante. Pero yo no sé si lo que llamaba Santiago Camacho, bueno, se llama ahora mismo, ¿no?, creepypasta, ¿no? Todo esto que está pasando en Internet, que es la elaboración casi comunal de nuevas historias de terror. Yo no lo digo, yo no lo sé, pero estará influyendo en las nuevas formas también de comunicación de los misterios. Se crean nuevos misterios tipo Slenderman, el hombre que está junto a los niños, y esto puede tener un inicio en esos foros de Internet y luego dan el salto a los medios de comunicación, pero no se sabe el origen que puede estar en la creatividad de la gente que hace estas historias, Santi. Yo creo que mucho de eso hay actualmente precisamente por... hablábamos antes de una circunstancia inédita en la historia. Esta es una circunstancia inédita en la historia en cuanto a nivel comunicativo. Cuando hablábamos de Slenderman, yo apunté como teoría muy aventurada que incluso podía ser una especie de tulpa. Lo que estoy diciendo es que tal vez estos casos generan no un tulpa al uso, no un ser físicamente real, pero sí incluso puede generar lo que sería una alucinación colectiva sin que haya un colectivo, es decir, sin que haya contacto físico con las personas. Es decir, una sugestión y la obsesión pueden generar una especie de egregor. Es lo que en ocultismo se llama un pensamiento forma. Pensamiento forma. Sí, es decir, es un pensamiento colectivo que toma forma. Bueno, hay muchas formas de llamar eso, se llama egregores también. Lo he mencionado yo, de egregor, ¿no? Sí. Que suena como más antiguo, pero sí, pensamiento forma el suena más de la psicológico. Palabra egregor tiene que ver con los hijos de Dios que bajaron a unirse con las hijas de los hombres, pero miras en el diccionario y el egregor es una forma, una creación colectiva, como se ha hecho un experimento, por ejemplo, el fantasma Philip en Canadá. Diseñaron unas características de un personaje histórico y al final la gente lo acababa viendo. Acabó manifestándose en esas reuniones y dando información. El fantasma Philip. Pensamiento forma, qué interesante, Enrique. Nos mandan fotografías de un cuadro que hay en el Alcázar de Segovia, niños de ojos negros. En una misma obra hay varios niños con esos ojos sin iris, sí, que son... Sí, pero es que eso tremendos. aparece en artistas modernos. Yo creo que tú conoces a... precisamente Villaseñor era, ¿no?
Bueno, Jaime Villaseñor era expresionista, él pintaba unos cuadros tremendos de autopsias también. Y era como un poco ese mundo también, Sí. ¿no? De ojos negros, Sí, de bueno, cosas y de un hecho poco también raras. ahora está no recuerdo el nombre de los pintores, pero la última película de Tim Burton es de un matrimonio que pintaba también a estos niños de los ojos grandes. Por lo tanto, es curioso que la imagen no es una imagen realmente actual. Ese tipo de icono Sí, es algo ha que estado viene ya de muy siempre, ¿no? antiguo. Ha estado siempre. Bueno, es más, a los antes mencionados grises que decía Enrique, muy parecidos a los retratos de ojos de obsidiana de Göbekli Tepe y tantos sitios, siempre los hemos imaginado con un ojo que es completamente negro, ¿no? Igual hay un arquetipo ahí de la oscuridad en la mirada que nos impresiona, ¿no? Vamos con una cosa que sé que a Enrique también le va a gustar. Mira, me gusta eso, pensamiento, forma. Claro, es que tener a Enrique en la tertulia pues te da esos toques de auténtica parapsicología que en este caso nos viene genial. Claro, ha pasado algo con el cerebro. Sí, con el yoga. Sí, con el yoga y con la meditación, porque bueno, pues una investigación reciente en la Universidad de Minnesota, liderada por Vin He, profesor de ingeniería biomédica en esta universidad, pues ha dado como resultado que la práctica del yoga y de la meditación es beneficiosa para, por ejemplo, es más fácil aprender a controlar un ordenador con la mente que alguien que no ha practicado estas disciplinas nunca. Estos computadores o esta informática de vanguardia que ya está hace tiempo trabajando no hay ni siquiera que ejercer nada con los dedos ni con nada. Claro, porque tú con la mente puedes mover los sistemas. Sí, de hecho se trata pues de mejorar la calidad de personas que tienen la movilidad reducida y que con la aplicación del pensamiento pueden interaccionar con una interfaz de ordenador, ¿no? El experimento es curioso porque se ha realizado con 2 grupos de sujetos. En total pues han sido 36 sujetos que de esos sujetos 12 eran asiduos practicantes de meditación o de yoga, por lo menos con un año de anterioridad, es decir, de realizar 2 veces. Expertos entre comillas, ¿no? Sí, gente que practicaba habitualmente eso, por 2 veces por semana, media hora, etcétera, ¿no? Y el otro grupo eran de 24 personas que no habían practicado nunca estas técnicas. Qué interesante esto, ¿eh? Sí, lo curioso de la experiencia es que se vio que en los que llevaban practicando estas disciplinas aprendían al final de 30 pruebas 3 veces más rápido a manejar un cursor imaginario, digamos, de un ordenador, gracias a esto, ¿no? Y lo curioso es cómo este profesor universitario decide hacer el experimento, ¿no? Porque dice, pues ¿cómo se les ha ocurrido hacer algo así? Y es porque él, 5 años atrás, él empezó con estas investigaciones de las interfaces del ordenador y conectado con la mente, y se dio cuenta que entre los que estaban ejercitando y practicando había una mujer que sobresalía de todos ellos, que tenía una destreza increíble para manejar esta técnica. Y interrogándola, viendo un poco cómo podía ser esto, descubrió que era practicante de yoga y meditación, y de ahí la idea de llevar esto a una escala mayor para ver si realmente era cierto. Y científicamente se ha comprobado que, entre comillas, la potencia del ordenador, la destreza del ordenador central que tenemos dentro del cráneo, aumenta exponencialmente y deja en ridículo a quien no ha hecho yoga o meditación en este caso. Cuidado, yoga mental. Quiero decir, por el yoga físico prepara, pero es el Raja Yoga. Es decir, Raja Yoga es un yoga mental que no es el físico. El Hatha Yoga es el físico, hay muchas, pero hay varios, pero el Raja es el más, que es concentración, visualización, etcétera. A fin de cuentas, es igual que ciertas prácticas de relajación, y sobre todo una técnica que estuvo muy desarrollada, de la que yo escribí muy interesante en los años 80, pero ahora no tanto, que es el biofeedback. Es decir, es máquinas que tú te conectas para aprender a relajar, por ejemplo, los latidos cardíacos, a modificar las ondas cerebrales. Es decir, esas máquinas te van dando un control. ¿Tú has hecho yoga mental? Sí. ¿Pero qué no has hecho, no? Pero ¿qué es lo primero que te enseñan? No, vamos a ver, más que yoga mental, lo que he hecho es un mínimo, es a meditar, a concentrarte, por ejemplo. ¿Cuál es el elemento básico? Por ejemplo, imagínate, primeramente, pon tu mente en blanco o ponla en oscuro, e imagínate una luz. Por ejemplo, pon delante tuyo una vela, fíjate en la vela oscura, cierra los ojos y trata de visualizar la vela. ¿Para qué?
para concentrar, como estamos en una distracción constante, es decir, vivimos en un estado de semisueño y, hoy más y que de nunca, ruido mental permanente. Claro, hoy en día, encima con cuento. el WhatsApp, con todo, es una todo locura. Interferencias, ¿no? Y esto locura. hace focalizar. Focalizar. ¿Qué opináis, Santi, Carmen, Javi? Yo creo que es muy interesante esto, ¿eh? Es que hemos visto que ya con los procesadores o con la visión escaneada del cerebro que está arrojando datos increíbles, resulta que la gente que hace meditación tiene unas características que empiezan a ser no casuales, ¿no? Pero esto del yoga en un estudio tan concreto me parece maravilloso. A mí me parece normal, además, que sean los que meditan, los que ejercitan el cerebro, los que pueden hacer estas cosas. Mira, ya poniendo de ejemplo la experiencia que vimos en Cuarto Milenio el domingo anterior. A mí con 4 electrodos me modificaron el cerebro y vi cosas que no van a poder Hay hacer. una cosa que nos has contado, que después de esa experiencia tenéis el cerebro licuado, vamos. Pero o sea licuado, al día siguiente, o sea, con un dolor impresionante. Me lo habían frito. Sí, El también hay que Gaona, decirlo, porque las personas han visto Cuarto Milenio, que mañana, por cierto, volvemos a ir pronto, 11 menos cuarto más o menos, con un montón de cosas que os van a gustar sobre el accidente, la desaparición del avión, con nuevas claves, sección nueva de los visitantes. Por favor, estad ahí, que la competencia está durísima. Carmen, pero tú tuviste esa experiencia y es que el público escribe diciendo, es la panacea, me pongo el casquete y veo archivos del pasado. Claro, ahora lo he contado con esa alegría, archivos del pasado, pero que también hay que decirlo, no es recomendable para todo el mundo y causa un efecto, ¿no? Además, bueno, yo estaba en manos del doctor Gaona, que creo que me puso más potencia de lo que normalmente se tiene que poner, pero bueno, en ese estado en las cuevas, la verdad que teníamos que vivir una experiencia y lo conseguimos. Yo no sé si a otros se lo pusieran, podía haber vivido esa experiencia o otra tal vez más tremenda, pero el caso es que ya te digo que con simplemente 4 electrodos que tenía en la cabeza y emitiendo una serie de ondas, no sé si accedía a un lugar que estaba allí, un espacio-tiempo que no conocemos, o si mi cerebro hizo ver algo a través de esa estimulación del cerebro, con lo cual, si entrenamos el cerebro con meditación, claro que podemos hacer lo que dice el estudio. ¿El propio cerebro genera eso o es que el cerebro se adecúa a una franja donde eso se aparece? Esa es la gran cuestión. ¿Qué impacto las imágenes? Porque Carmen estaba transfigurada, ¿eh? Cuando volvimos a recuperar lo bonito las imágenes, fue verla allí en directo. Eso fue maravilloso. Y tuviste una experiencia subjetiva, como son todas las experiencias, que tiene un inmenso valor. Sin duda, otra persona habría tenido otra experiencia o ninguna, es decir, algún tipo de experiencia. El objetivo es que yo estaba helada, estaba congelada y dejé de sentir frío. Eso no es subjetivo, eso es objetivo. Santi, ¿los jasones quiénes son? ¿Qué ha pasado? Pues esta es una noticia que la podría explicar mucho mejor Enrique que yo, pero espero no quedar muy mal delante del maestro. Parece ser que hace unos días tuvo lugar la reunión anual del Comité Jason. ¿Qué es el Comité Jason? En 1959, un grupo de científicos de primerísima línea de los Estados Unidos, muchos de ellos habían participado ya en el proyecto Manhattan, como John Wheeler, como Robert Oppenheimer, deciden que la situación está muy difícil, están en plena Guerra Fría, no se sabe lo que va a suceder, si puede haber una guerra nuclear, y deciden poner todo su conocimiento y todo su trabajo al servicio de el desarrollo de la defensa de los Estados Unidos. Así nace el Comité Jason, un grupo de científicos de primerísima línea estadounidenses que trabajan para la defensa. Entonces uno dirá, bueno, pero también está DARPA, por ejemplo, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa, que todas las semanas prácticamente nos enseña unos proyectos maravillosos. Pues como decía alguien del Departamento de Defensa, digamos que DARPA hace las cosas que vemos en las películas de ciencia ficción. El Comité Jason hace las cosas que ni se imaginan los guionistas de las películas de ciencia ficción. Van por encima. Van por encima. Por delante. De hecho, ellos diseñaron, por ejemplo, a finales de la década de los 60, algo tan complejo como el sistema para transmitir a los submarinos nucleares, con el que podían comunicarse con las bases estando muy profundos en el mar. De vez en cuando, además, hacen, digámoslo así, avances importantes en diversos campos que publican en revistas científicas y que, digamos así, lo ponen al servicio del resto de la humanidad. Pero para hacernos una idea, pensemos que estamos hablando de la gente que tiene
unas mayores credenciales de seguridad en todos los Estados Unidos. Prácticamente no hay documento que no puedan ver, no hay instalación, por secreta que sea, que no puedan visitar. Cuando uno de estos científicos del Comité Jason visita una instalación militar, hay que tratarle como a un almirante de 2 estrellas, ese es su rango protocolario, a pesar de que no sean militares. Es decir, estamos hablando de gente que ahora mismo pues está investigando en terrenos tan peliagudos como la genética, como la informática, la inteligencia artificial, la medicina más avanzada, y que realmente los experimentos que tienen en su laboratorio, como decía este portavoz del Departamento de Defensa, nosotros no tenemos ahora mismo criterio alguno para imaginar en qué pueden consistir. Es un repaso por la otra actualidad. Ya podéis dar vuestra opinión. Lo haremos antes de saber algo que seguro que podemos opinar entre todos, porque hemos conocido los 2 objetos sagrados. Yo lo digo ahí con interrogaciones, porque vaya disputa, Enrique, Clara, Santi, Javi, entre griales. Ya sabemos que estas cosas luego tienen su competencia interna, pero ahora parece que el Vaticano se ha decantado por uno de los 2. En liza estaban el de Valencia y el de León. Pero perdón, que no se ha decantado. Es que el de Valencia lleva haciendo ¿cuántos años? 20 años de campaña, y el de León acaba de empezar ahora. Ya, lo que pasa que ahora ha sido el Vaticano el que ha dicho que le ha dado el año santo jubilar, y entonces cada 5 años se puede exponer el Santo Grial de Valencia, y los fieles que vayan hasta allí, tal y como dicen, es un tiempo especial de gracia durante el cual es posible obtener una indulgencia plenaria para la remisión de la pena temporal de los pecados. Le han dado un poder especial que no tenía igual antes que si hacemos Grial. el Camino de Santiago, pero Ajá. para ver el Grial en Valencia, y te dan esa decisión papal de otorgar el año santo jubilar, con lo cual ahora puede haber peregrinaciones cada 5 años para ver este cáliz. Es que es una decisión que parece una tontería, y no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Para la ciudad, no, para además, la reliquia. Con una reliquia no se había hecho nunca, ni con la Sábana Santa, ni siquiera hay un año jubilar en el que cada 5 años se exponga y te ganes las indulgencias. No. Y en cambio, el de España, sí, bueno, los de León tienen que estar que trinan. Eso te iba a preguntar. Porque claro, se lo han hecho a Valencia, que va a generar que muchos fieles vayan y se interesen por el enigma del Santo Grial. La guerra de los griales, era como para pero seguir el esa cambio historia, por el cáliz de Urraca como que se va a quedar ahí como está, en el museo, sin que vaya mucha gente a verlo, sin darle mucha importancia. Pero no es para que haya guerra. Si es que, vamos a ver, si es que realmente se corresponde toda la documentación que tenemos en un grial y otro, si es que realmente fuera así, son 2 griales compatibles, reales, ¿no? Compatibles, es decir, en teoría muchas evidencias apuntarían a que el grial de Valencia, que pasó antes por San Juan de la Peña, sobre todo, etcétera, en la época precisamente de Urraca, y fue a parar finalmente a Valencia, pasando probablemente por Cuenca, es el grial de los apóstoles, es decir, es un grial con el que se consagraba en Roma. Mientras que el otro supuestamente es el grial, supuestamente de la última cena, transportado por San Lorenzo a España. O sea, pero sin embargo en este caso, eso lo contaba además Margarita Torres excelentemente en aquel programa que hicimos en Cuarto Milenio. Los 2 pueden ser compatibles, puede haber esos 2 griales, pero ahora claro, esta inclinación de la balanza por parte del Vaticano, que imagino que en Valencia han acogido con por méritos de tiempos, es que llevan muchos años en Valencia. ¿Te acuerdas que yo tenía un libro antiquísimo editado en Valencia? Que me lo regalaste. Sí. Tendrá que ver no solamente la pieza, sino dónde se custodian estos griales. Oye, qué pregunta más interesante, Clara. ¿Por qué la dices? Bueno, pues porque si uno está en una catedral y eso es, como habéis visto vosotros la Sábana Santa, eso es crear escuela, crear personas que vayan allí, que visiten, que se fomente la fe. Bueno, pero el León también está en un sitio sagrado, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues sí, pero no con la misma fuerza. No es lo mismo que entrar en una catedral y ver ahí aquello. Yo sí que sé que en Valencia, que además está la sede de estudiosos de la sindonología,
vamos a decir, no que se tomaran mal, que no se me malinterprete, pero sí que como esa rivalidad casi como si fuese futbolística de qué pasa con nuestro Grial. Yo sí recibí, por ejemplo, los regionalismos, yo creo que en todos los aspectos no son muy positivos. En el misterio también existen. Cuando hicimos el programa del Grial de León, que argumentaba también Margarita, y había pues resulta que recibimos un montón de cartas, de mails de Valencia, oye, que el Grial es el nuestro, ¿no? Hay como una identificación que eso hace que haya disputas, ¿no? Pues siempre lo ha habido con las reliquias, ha habido un mercado de reliquias y unas disputas tremendas, pero a lo largo de toda la historia por ver quién tenía las mejores reliquias. Y ha habido, hasta batallas incluso por reliquias. En este caso, esperemos que los fieles vayan a ver las dos reliquias, que las dos valen la pena, y que por fin un estudio serio, y que la Iglesia deje entrar, porque el de León lo están estudiando historiadores, que dejen arqueólogos e historiadores también acudir al de Valencia. Claro, es que yo creo que ahí Carmen ha dado la clave, porque lo que hicieron muy bien con el Grial de León es que hicieron ese libro fantástico, está perfectamente explicado para los que no tenemos ni idea de todo esto, ¿no? Y con un análisis profuso, con documentos y con datos. Sin embargo, estaría muy bien saber en qué datos se ha basado el Vaticano para otorgarle ese detalle al de Valencia, ¿no? Ese privilegio. Sobre todo que hay que desmontarlo, porque es que tiene una serie de añadidos tremendos hay que no son los de al público, que además me acuerdo perfectamente, estamos en la cultura de lo visual. Ahora, ¿cómo va a ser eso? La gente decía eso y dice, no, es que hablamos de la copa, no del ornamento, ¿no?, que rodea a ambos griales, por cierto. Pero el público es que ve eso y dice, eso no puede ser de la época de Cristo. A una Virgen Negra, claro. Una Virgen Negra se le pone el manto, la corona, no sé qué, la moreneta. Se adecúa, ¿no? Hombre, no, se le va vistiendo. Y eso está vestido también. Ahora hay una pregunta que hacía Carmen, y es que tiene que ver con el tema, tiene que ver en cuanto a la obsesión de este país por las reliquias. ¿Quién es el que tiene más griales del mundo? Pues alguien que te ha obsesionado a ti mucho. El protagonista de tu novela, Camposanto. Sí. Felipe II. Sí, claro. Acumulaba reliquias. El que más reliquias debe tener de toda Europa. Seguro, pero también los Habsburgo, todos sus antecesores. Es decir, lo interesante es que toda esa colección de reliquias se pasó la obsesión a España. Yo creo, Carmen, tú el tema lo conoces infinitamente mejor que yo, que pocos países como España ha habido tanta tradición al final. España, Italia. Italia también, claro. España, Italia, el país de las reliquias. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque vamos ya rápidamente con esa recta final, con un poquito de oxígeno, con las bendiciones milenarias, con todo eso, y que la gente, hemos dicho, el público, no la gente, me decía siempre Chicho, no digas nunca gente, y mira que lo repito, el público soberano, sería bueno que recapacitase sobre lo que ha dicho Enrique y dijo en su día Margarita, que ambos son compatibles, que podrían ser los dos. Qué manía, ¿no?, con tirarnos un poco dardos unos y otros.